Hola, ¿qué tal, muchachos? Estamos otra vez por aquí en su podcast favorito, Crece. Y el día de hoy estoy con el siervazo, pastorzazo, Arel Salinas. Aquí estamos nuevamente en este podcast, en nuestro nuevo episodio, ¿verdad? Ulises les va a dar el tema, ya dije con quién estoy, con mi hermano Ulises Salinas, así es que un placer nuevamente, un privilegio estar con todos ustedes. Y porque ustedes lo pidieron, por ahí recibimos bastantitos mensajes en los directos de Facebook y de Instagram preguntando varias cosas, pastor, acerca del tema de actividad paranormal, pues les traemos la segunda parte. Pero ojo que esta va a estar mucho más interesante porque en esta vamos a hablar de cómo abres o cierras puertas, posesiones demoníacas, exorcismo y ojo aquí, diferenciar entre una posesión y alguna enfermedad mental. Así que, pastor, vamos a empezar por el principio. A mí jamás me ha tocado empezar por el final. o por en medio, si quieres. A veces me he puesto a pensar, pastor, que me gustaría, bueno, no sé, ya mejor no digo, pero a veces sí, no vaya a ser que me pase. No, mejor no me gustaría ver una posesión demoníaca, pero pensándolo mejor, pero nunca me ha pasado tampoco, gracias a Dios. No sé a usted si le haya pasado alguna vez o haya visto alguna situación de esas. La verdad, quisiera ser honesto, y casi se me sale así de la nada, gracias a Dios que no, y te lo digo de verdad, sí, gracias a Dios que no. Pesado. No es un tema en el cual Dios me ha utilizado, no. Ahorita mi esposa me recordaba de una en estos días, de una mujer que después les vamos a contar más acerca de esto, pero ha sido lo más cercano a una posesión que yo he visto en persona. Bueno, entonces vamos sí, pues hay muchas en la Biblia que puedes ver, ¿verdad? Sí, y entonces para empezar vamos a tratar de desarrollar el tema sobre empezando cómo se abren o se cierran puertas a este tipo de posesiones. ¿Cómo se le abren puertas? Mira, se le abren puertas a la posesión. Vamos a empezar a definir posesión e influencia, que en eso nos quedamos la semana pasada, ¿verdad? Posesión demoníaca es cuando los demonios entran dentro de la persona y lo manipulan desde dentro hacia afuera. El endemoniado gadareno, que dice la escritura que se tiraba al fuego, y muchas personas endemoniadas en la Biblia que nosotros vemos que se lastimaban a sí mismos, hacían gemidos, gritaban, se revolcaban, tenían fuerza extrema que no es normal en un ser humano. Eran Hércules. Ajá, exactamente, algo así. Y vemos que esas son cosas que no son normales, por eso es actividad paranormal y eso es posesión, ¿verdad? Ahora, la posesión la podemos dividir en posesión involuntaria, esa se logra cuando se le abren puertas al enemigo, y posesión voluntaria. La posesión voluntaria, el mejor ejemplo que tenemos es el mago, que hablábamos el episodio pasado, que él con el afán de poder se dejó poseer por el enemigo. O la gente que por ahí luego dicen que venden su alma al diablo, ¿será que es lo mismo? Exactamente, eso es lo mismo. Ajá. Entonces, bueno, de esto hay muchas historias, no sabemos si son reales o no, pero de muchos artistas o gente famosa que siempre dicen que, pues que le vendió su alma al diablo, que por tal razón se hizo tan famoso. A veces puede ser que sí, a veces puede ser que sea por otras razones, por talento puro, vamos a hacer esa diferencia, pero por ahora, posesiones demoníacas, entonces puede ser porque la persona misma lo busca. Pues. Lo busca con el deseo de fama, de poder, de dinero, de muchas cosas que ofrece el príncipe de este mundo. Las mismas cosas que le ofreció a nuestro Señor Jesucristo en el monte de la tentación, ¿verdad? Entonces, cuando es esa posesión, pues también vemos al anticristo que se dejó poseer de manera voluntaria por el dragón, ¿verdad? Para hacer señales. Y de la misma manera hay siervos de Satanás, porque también son servidores de Satanás, que se dejan poseer de manera voluntaria con el fin de adquirir ese poder. O algunos otros que también son charlatanes y que buscan nada más por llamar la atención, decir que, por ejemplo, que son satanistas o cosas así. Pero bueno, digamos, eso ya también podría ser considerado una religión o una manera de creer. Pero a lo mejor podría incluirlo en la posesión, digamos, ¿no? Pudiéramos decirlo, bueno, en la charlatanería, pues eso no es posesión, ¿verdad? Eso es obvio. En cuanto a los siervos de Satanás, yo creo que así como nosotros tenemos al Espíritu Santo, que nos da poder,
pues también dice la escritura que el diablo se disfraza como ángel de luz y engañaría aún a los escogidos, aún haciendo descender fuego del cielo. Imagínate la bestia que se mueve, que es una estatua. Todas esas señales que tú dices, wow, son cosas sobrenaturales que está haciendo el enemigo. Entonces, de que existe el mal, existe, ¿verdad? Ujú. Ahora, el punto aquí es que de manera voluntaria con fin de sacar provecho, pero al final de cuentas está la muerte, ¿verdad? Ujú. Lo siguiente es la posesión que es involuntaria. Esa es a través de abrirle puertas. ¿Cómo se le abre puertas al enemigo? Bueno, tratando de tentar y aventurarse en esos terrenos dentro del ocultismo que no deberías de aventurarte. La escritura dice, no consultes a divinos, agoreros, no visites a brujos, que no te lean el tarot, etcétera, etcétera. Mira, entonces, cuando haces eso, le empiezas a abrir puertas al enemigo. ahorita que estás mencionando eso, me haces que me acuerde de cuando estaba igual en México. Un montón de historias que tengo en México, pero son reales, cuidado ahí. Teníamos unos familiares que antes de entregarse a Cristo tuvieron cierta parte de querer buscar ese lado del ocultismo, de la brujería. Y fue en esa misma casa en la que me pasaron todas esas cosas. A lo mejor y a raíz de todo eso es que vienen todas esas actividades paranormales. Ajá. De que hay ciertas personas que pues buscan tener el favor del lado oscuro, sin hacerle promoción a Star Wars, del lado oscuro. Y a veces, yo creo que a través de esas puertecitas que se abren es que y yo sí creo que a veces hasta toda una casa puede quedar impregnada de esas cosas sí, tan... cuando hay ritos satánicos, cuando hay toda esta clase de satanismo, ocultismo y todo eso, pues eso queda impregnado de esos espíritus, ¿verdad? Y recuérdense que en guerra espiritual, ojalá también, y nos acordemos tener un tema sobre guerra espiritual, a eso en guerra espiritual se le llama espíritus territoriales y los distingues por lo que son, ¿verdad? Por ejemplo, en Las Vegas, un espíritu territorial pues son el juego, los vicios y todo lo que vemos en eso, ¿verdad? Sí. Digamos, en otro territorio es el ocultismo, por ejemplo, en Veracruz. Catemaco, Veracruz. sí. Entonces, ahí tú puedes ver hasta simple vista lo que sucede con los espíritus territoriales, ¿verdad? Pero, ¿cuáles son las puertas que se abren? Bueno, no estar preparado y aventurarse a leer libros ocultistas, brujería, prestar tus oídos. Juegos como la Ouija. Juegos como la Ouija, prestar tus oídos a los signos zodiacales, ¿será verdad? ¿No será verdad? Ir a que te lean las cartas, a que te hagan una limpia. Y eso, pastor, de los signos zodiacales, ¿cómo hay tanta gente en el cristianismo mismo que a veces no creen lo que dice un versículo bíblico, pero se creen lo que dice? Y lo peor que todos los que te predicen en el signo zodiacal te dicen puras cosas buenas siempre, eso es lo más gracioso. Y la gente, sí, es que yo soy como dice mi signo. Bien tremendo. Y volvemos otra vez a lo mismo, hay ciertas realidades y cierta charlatanería, ¿verdad? Pero aquí este es lo importante que tenemos que entender. Juegos de Ouija, ¿verdad? Participar de ritos satánicos, participar de leer libros de brujería, de ocultismo, adivinación, a que te lean las cartas, a que te hagan una limpia, todo eso que tiene que ver, un sacrificio, brujería, hacerle brujería a una persona, todo eso abre puertas al enemigo para que suceda eso. No quiere decir que la primera vez que lo haga va a suceder, estamos diciendo que puede que se le abra puertas y que esto suceda. Ahora te pregunto, pastor, digamos, yo he escuchado por ahí temas acerca de cómo en la Iglesia Católica, que ojo aquí, a mí nunca me gusta tirarle a la Iglesia Católica porque históricamente pues también han sido importantes para toda la historia del cristianismo, ¿no? Entonces no lo estoy diciendo en mala manera, pero la Iglesia Católica tiende a tener ciertos sacerdotes específicos que se pueden dedicar al exorcismo. No son todos, sino que ciertas personas que están preparadas para enfrentarse a ese tipo de cosas. Nosotros como cristianos evangélicos, ¿cómo nos enfrentamos? Porque estoy seguro que mucha gente ha visto el lado ese de cómo los sacerdotes lo enfrentan. Hay películas acerca de eso. Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros los cristianos evangélicos nos acercamos hacia una posesión para hacer un exorcismo?
Bueno, ahí va. Ya vimos lo que es la posesión, ¿verdad? Cómo se abren las puertas al enemigo. Un exorcismo, la única persona capacitada para hacerlo es una persona llena del poder de Dios. El mejor ejemplo bíblico es aquellos jóvenes que trataron de echar fuera unos demonios. Y salieron corriendo, golpeados y desnudos y sin ropa y sin nada, ¿verdad? ¿Y qué pasó aquí? A Jesús conocemos y a Pablo también, pero ustedes quiénes son. No hay autoridad. Entonces, Claro. la autoridad que tienes para poder hacer un exorcismo es dada por Dios, Amén. ¿verdad? El poder de Dios es la llenura y la plenitud del Espíritu Santo. Hay géneros que no salen sino con oración y ayuno. Entonces ya vemos la preparación bíblica. Primero, tener una relación, la autoridad como hijo del Padre, ¿verdad? La autoridad de siervo. La palabra de Dios dice que Él nos llenaría de poder, una plenitud del Espíritu Santo, mantenernos como la iglesia primitiva en ayuno, en oración, perseverando. Y luego dice la Escritura que Él nos ha dado poder de hollar serpientes y escorpiones, echar fuera demonios, etcétera, etcétera. Ese poder nosotros lo podemos utilizar cuando estamos espiritualmente preparados. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice el apóstol Pablo, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y las fortalezas pueden ser estas y se pueden aplicar a argumentos que se levantan en contra de nuestra fe. Entonces, ese poder es lo que nos capacita para. Ahora, también hay que ver que hay personas que son más usadas en esa área. ¿Y cuál es la diferencia? Por lo cual pues, le damos gracias a Dios que son ¿verdad? otros. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que Dios los ha preparado, los ha llenado, los ha guiado en cuanto a este punto y me atreviera a decir que los ha capacitado para esto, ¿verdad? Sí, y por otro lado, pastor, muchas veces, pues yo conozco bastante gente, ¿no? Y muchas veces hay personas que están pasando por un proceso, a veces depresión, a veces lo que hablábamos antes de la esquizofrenia, o a veces cualquier tipo de enfermedad, y mucha gente que ya es, a mi gusto, demasiado legalista, tiende a querer decir que ya todo es a causa de una posesión demoníaca. O que son demonios todo. Ven o que demonios todo, hasta en los cornflakes, ¿verdad? exactamente, hasta en un cheto, ya hay demonios. No. Entonces, a mí sí me gustaría que hiciéramos la diferencia entre cuando es un proceso médico, psicológico, o cuando es en realidad una posesión que necesita de un exorcismo y que necesita de la presencia de Dios, porque incluso una vez me decían acerca de la persona que es cercana a nosotros que tiene esquizofrenia, no, eso seguramente son demonios. Hasta que les dijimos con tomografías del cerebro y de todo, no, mira, el cerebro tiene un daño, el cráneo tiene un daño, Exacto. no se desarrolló de la manera que tenía. O sea, no todos son demonios. De que Dios tiene el poder de sanar, claro. De que liberar, de que Dios quiera sanar a la persona, también es diferente. De que Dios puede liberar a la persona, claro. De que Dios esté dentro de todo el asunto, claro que puede estar, pero no todos son demonios. Eso sí quiero dejarlo muy, 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 muy aquí enfrente. No todos son demonios, pastor. ¿Qué piensa usted de eso? Estás totalmente en lo correcto. Mira, para poder exorcizar a alguien es reprender en el nombre poderoso de Cristo Jesús, ¿verdad? Y estoy diciendo el nombre, muchos reprenden en la sangre preciosa de Cristo Jesús, pero si nosotros vemos el nombre, ¿para qué se utiliza? Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, ¿verdad? No dice a través de la sangre. La sangre de Cristo Jesús pagó el precio por nuestros pecados y nos limpia de nuestro pecado. No es para reprender demonios. La autoridad con la cual se echan fuera los demonios es a través del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre sobre todo nombre, ¿verdad? Y lógico, en ocasiones, ayuno, oración, esa intimidad con Dios, etcétera. Ahora, esta persona de la que tú hablas, pues sufre de epilepsia. Y la epilepsia muchos piensan o la ven como si fueran demonios en los ataques de epilepsia. Sí, porque se retuerce la persona, se le van los ojos. Se le van los ojos, empiezan, exactamente. Entonces, en el seminario, lo primero que me enseñaron a mí en el seminario fue cómo distinguir entre una persona si está poseída por demonios o no. O si son demonios antes de orar, porque si tú oras por ella reprendiendo demonios, puede que traumes a la persona. Entonces nos decían, ustedes como ministros del Señor tienen que tener mucho cuidado. Y ellos decían, ¿cuál es la clave? Si no hay una razón médica, si no hay estudios médicos y la persona está 100% sana médicamente, son demonios.
Pero si hay fundamento médico, por lo cual está como está, pues entonces es algo médico. Así es. Y bueno, no podemos cerrar, y discúlpame que nos agarremos otro minutito. La influencia demoníaca es cuando le abres puertas al enemigo y te empiezan a atacar desde afuera. Es muy similar a la posesión, porque si yo llego por fuera y te empiezo a mover la oreja, empiezo a moverte la cabeza, no estoy dentro de ti, pero puedo manipular tu cuerpo, puedo moverte el ojo hacia un lado, puedo manipular tu cuerpo de la misma manera, como si fuera por dentro, ¿verdad? Y ahí entramos a la pregunta que voy a dejar en el aire para el próximo tema. ¿Puede un cristiano ser poseído por un demonio o influenciado por un demonio? Descúbrelo. Qué si buen ustedes tema. lo piden en nuestro próximo episodio y una parte 3 mira, y de Paranormal. A manera de ya pues chascarrillo hasta cierto punto. Yo una vez llevé a un amigo a la iglesia en México y el muchacho no era cristiano y pues el muchacho iba vestido así un poquito andrajoso, vamos a decirlo. Y él pues fue a la iglesia conmigo y de repente yo lo estoy buscando. Cuando lo ubico ya tenía 5 hermanos reprendiendo demonios encima de él. No puede ser posible. Reprendiendo demonios. ¿Sabes cuándo regresó a la iglesia? Nunca quiso regresar a la iglesia porque lo traumaron. Por de lo que hablabas hace rato me acordé de los traumas. Hay que tener mucho cuidado. No empiecen a reprender demonios sin antes saber y conocer a la persona, por favor. Entonces, y tampoco seamos tan legalistas, muchachones. Pongámonos pilas, estudiemos, escuchemos el podcast para que aprendan. Escuchemos este podcast. De aquí van a aprender muchas cosas y nos vemos la próxima semana con otro tema. El próximo episodio. ¡Ánimo! Bendiciones a todos.